Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas. En la clase de hoy vamos a trabajar dos temas. El primer tema, vamos a estudiar un caso de factoreo, que es el caso de factor común, y el segundo tema sería el estudio de las ecuaciones con una sola incógnita. Vamos a empezar por el primer tema, que es factor común, y para eso vamos a tener en cuenta dos cuestiones que ya, digamos, podemos trabajar sin problemas con lo que se dio en la clase anterior. La primera cuestión es que ya nos podemos dar cuenta que dos o más números pueden tener el mismo número como factor. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el 10 y el 42 son números pares, por lo tanto, lo tienen al 2 como un factor común. Es decir, que el 2 divide, o sea, es divisor de 10 y de 42, y lo vamos a llamar factor común porque dentro de la factorización de cada uno de esos números aparece el 2, como lo pueden ver acá. Entonces 2 es factor común de 10 y de 42. La segunda cuestión que podemos identificar es que dos expresiones distintas pueden resultar equivalentes. A ver, veamos este ejemplo. La primera expresión, 2 por paréntesis 5x más 21, y la segunda expresión, 10x más 42, son dos expresiones equivalentes. Esto quiere decir que van a valer lo mismo para el mismo valor de x que se desea reemplazar. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar la x por el valor 1, esta operación me va a dar 5 por 1, 5, más 21, 26, por 2, 52. Y en la segunda expresión, si x vale 1, 10 por 1, 10, más 42, 52. Y así podríamos probar con todos los números. Vamos a ver que se cumple para todos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, podemos darnos cuenta que, gracias a la propiedad distributiva, si yo multiplico 2 por cada uno de estos dos términos del paréntesis, 2 por 5x me va a dar 10x y 2 por 21 me va a dar 42. Por lo tanto, alcancé la segunda expresión. Pero también puedo recorrer el camino inverso partiendo desde 10x más 42 y expresarlo en esta forma, de un número por un paréntesis. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, identificando lo que ya habíamos adelantado como factor común. En este caso, el número 10 y el número 42, ambos se pueden dividir por 2. Por lo tanto, puedo expresarlo como el producto de 2 por un factor expresado en un paréntesis. En ese paréntesis, los términos que van a estar van a surgir de dividir cada uno de estos dos términos por ese número, en este caso es 2. 10x dividido 2 me da 5x y 42 dividido 2 me da 21. Es decir, que recorriendo el camino inverso de la propiedad distributiva, podemos ver también que estas dos expresiones son equivalentes. Entonces 2 va a ser factor común ya no de 10 y de 42, sino que va a ser factor común de 10x y de 42. O sea, un factor común de dos expresiones. ¿Pero en qué consiste esto de sacar factor común? Acá tenemos nuevamente un ejemplo de dos expresiones que son equivalentes. Esta primera expresión es lo que vamos a llamar expresión desarrollada, y esta segunda expresión es lo que vamos a llamar expresión factorizada. Es decir, que esto de sacar factor común tiene que lograr de llevar una expresión de esta forma a una expresión factorizada. En este caso, el 3x tendría que ser el factor común de estos dos términos de la primera expresión. Es fácil comprobar que son equivalentes, porque si yo multiplico 3x por x, me queda 3x cuadrado, y si multiplico 13x por 4, me da 12x. Entonces, vamos a decir que esto de extraer el factor común o de sacar factor común consiste en escribir una expresión de sumas y restas, como esta, en un producto entre el factor común, como mostramos acá, y un paréntesis que contenga la misma cantidad de términos que la expresión original, pero más simple. Acá la suma original tiene dos términos, acá el paréntesis tiene dos términos. Dicho de manera general, nos vamos a encontrar con una expresión de suma, que puede ser sumas y restas, en donde en los distintos términos vamos a poder reconocer que hay un factor que se repite. Ese factor lo vamos a anteponer en el paréntesis, va a ser nuestro factor común, y en el paréntesis van a aparecer la misma cantidad de términos que tenía la suma original. Pero ¿cómo vamos a hacer para, digamos, cuál es la técnica para poder expresar
lo mismo, pero con un factor común. Bueno, vamos a dividir cada término de la suma original por el factor común que elijamos. Veamos un ejemplo. Acá tengo esta expresión. Lo que podemos ver a simple vista es que en cada uno de los términos aparecen números que son múltiplos de 5 y aparecen las x. Entonces yo podría arriesgarme a decir que el factor común es 5x. Pero ¿cómo obtenemos lo que va dentro del paréntesis? Bueno, vamos a tomar cada uno de estos términos y los vamos a dividir por 5x. En este caso, lo expresamos así, por lo general después de este paso nunca lo hacemos, sino que lo hacemos mentalmente, pero quedaría algo así. 5x cubo dividido 5x, 15x cuadrado dividido 5x y 35 dividido x dividido 5x. Por lo tanto, una vez que simplificamos estas expresiones y hacemos las divisiones, nos quedarían estos términos. Fíjense que la suma original tenía 3 términos, por lo tanto el paréntesis tiene 3 términos. Y teníamos un menos y un más, bueno, conservamos el menos y el más en el paréntesis. Vamos a ver un ejemplo del libro. El ejemplo 1.13. Acá lo que se pide es factorizar sacando factor común de la siguiente expresión matemática, que es esta que está acá. Bueno, ¿cómo hacemos para elegir el factor común? Eso principal, ¿no? Como la primera dificultad. Bueno, lo que vamos a tener que hacer, vieron que hoy nos dimos cuenta que de los 3 términos, todos eran múltiplos de 5. Bueno, lo que vamos a hacer es eso, mirar los números y tratar de identificar el divisor común mayor entre esos números. Entre 24 y 36 sabemos que tiene divisores en común. Por ejemplo, el 2, porque los dos son pares, pero no es el divisor común mayor. Entonces vamos a procurar elegir de los divisores comunes el mayor. ¿Por qué? Porque si yo elijo el 2 para factorizar, lo que va a ocurrir es que en el paréntesis que resulte también me van a quedar factores en común para seguir sacando. Entonces vamos a elegir el mayor. Y por otro lado tenemos que mirar los términos e identificar las letras que se repiten en todos y elegir las de menor exponente. Volvemos al ejercicio. Entre 24 y 36, si nosotros miramos sus factorizaciones, tenemos el 2 que se repite 2 veces en ambas factorizaciones y el 3 que se repite una vez. Eso lo que nos está diciendo es que hay un 12, que sale de 2 por 2 por 3, como factor común entre las dos factorizaciones. O sea, 12 sería factor común entre 24 y 36. Ahora, si miramos los términos con respecto a las letras, en ambos términos aparece la x, en el segundo término aparece con exponente 1, y también aparece la y en ambos términos. En el segundo miembro aparece con menor exponente, que es el 2. Por lo tanto, el factor común que yo voy a elegir estará formado por el 12, por la x y por la y cuadrada. Entonces, ¿cómo obtenemos lo del paréntesis? Como dijimos hoy, vamos a dividir cada término por el factor común. Lo expresamos así y la solución es esta. 24 dividido 12 me da 2, x cuadrado dividido x, recordemos las propiedades de las potencias de igual base. En este caso, como es un cociente, se restan los exponentes y me queda x solo. Y al cubo dividido x cuadrado me queda x. 36 dividido 12 me queda 3. X dividido x me queda 1. Y cuadrado dividido y cuadrado me queda 1, no lo ponemos. Y luego me queda z. Es fácil comprobar que está bien hecho porque si hago la propiedad distributiva, me va a quedar la expresión original. Bueno, con lo que se explicó hasta ahora de factor común, se puede resolver el ejercicio 1.5.1 del libro, que es el equivalente al ejercicio 16 de la práctica 1. Bien, vamos a desarrollar un poquito el segundo tema. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre expresiones. A esas expresiones se las llama miembros. Y a las variables, a las letras o valores desconocidos se los llama incógnitas. Vemos dos ejemplos de ecuaciones sencillas. La primera es una ecuación, podemos chequear que tiene una igualdad, la segunda también, y que en ambos lados de la igualdad hay expresiones.
Lo que a nosotros nos va a importar es hallar la solución de la ecuación. ¿Qué es la solución de una ecuación? Es el valor que se le asigna a la letra y que hace que la igualdad sea verdadera. Por ejemplo, en el primer caso de la primera ecuación, podemos ver que si nosotros reemplazamos la x por 9, 2 por 0 me da 0. Es decir, que esta igualdad se verifica o se hace verdadera con el valor 9. Por lo tanto, la solución la podemos escribir como x igual a 9 o podemos decir que x pertenece al conjunto formado solo por el 9. En el caso de la segunda ecuación, la solución es 4. Y la podemos escribir así o decir, igual que en el caso anterior, x pertenece al conjunto formado por el 4. ¿Cómo sabemos que x es solución? Bueno, una forma es reemplazando el valor de x este número y ver que se hace cierta la igualdad. En este caso, reemplazando me queda 5 por 4 menos 2, 18 en el primer miembro, y 3 por 4 más 6, 18 en el segundo miembro. Entonces 4 es solución. ¿Y es la única? Sí, es la única, porque este tipo de soluciones, si tienen solución, es única. Más adelante veremos por qué. Bien, entonces una ecuación puede tener una única solución, como estos casos, o puede tener más de una, incluso infinitas, o puede no tener solución. Acá tenemos tres ejemplos. La primera es una ecuación que tiene dos soluciones, porque se verifica tanto para menos 3 como para 3. 3 al cuadrado da 9 y 3 al cuadrado da 9. La segunda ecuación dice 2x es igual a x más x. Claro, para cualquier número, 2 por ese número va a ser lo mismo que sumarlo dos veces. Entonces, esta ecuación tiene infinitas soluciones, que son todos los números reales. Entonces decimos x pertenece al conjunto de los números reales. Y en el tercer ejemplo, 3x menos 3x, para cualquier valor de x, esto me va a dar 0. Y 0 no es igual a 1. Entonces, esta ecuación no tiene solución, porque no hay ningún número que la verifique. En ese caso, escribimos que x pertenece al conjunto vacío. Bueno, ¿qué significa resolver las ecuaciones? Bueno, resolver una ecuación significa hallar todos los valores de las incógnitas que la hacen verdadera o decir que no tiene solución. ¿Y cómo vamos a resolver las ecuaciones? Bueno, vamos a aplicar propiedades que estudiamos de las operaciones y de las igualdades, y esas formas de aplicar las podemos encontrar en distintos métodos. Por ejemplo, despejando la incógnita, que es lo que llamamos el pasaje de término. O también factorizando la expresión, o también podemos aplicar algún otro método. Depende de la ecuación que vamos a poder, digamos, trabajar con distintas formas de resolver. Vamos a ver dos ejemplos sencillos. En el primer caso tenemos una ecuación que tiene una incógnita, en el segundo caso también, que es la x en ambos casos. En el primer caso, lo que estamos acostumbrados a hacer es a despejar la incógnita. Es decir, en un primer paso lo que voy a hacer es, este 3 que está sumando en el primer miembro va a pasar restando en el segundo miembro. O a veces podemos decir que restamos 3 en ambos miembros de la igualdad. Por lo tanto, el más 3 con un 3 que resta en el primer miembro se van a cancelar, y acá tendré la cuenta que figura acá abajo, menos 4 menos 3. Bueno, resolviendo esta cuenta, me queda en el segundo miembro menos 7, y luego lo último que tengo que hacer es, si acá estoy multiplicando por un medio, en el segundo miembro voy a dividir por un medio. Finalmente este cálculo me queda x igual a menos 14. Por lo tanto, la solución de la ecuación es el conjunto formado por el menos 14. Ahora, si miramos el segundo ejemplo, lo que se pretende en este tipo de ecuaciones donde tenemos x en ambos miembros de la igualdad es agrupar los términos con x en un miembro, yo elegí el primero, y los términos sin x, o sea, los números, en un segundo miembro. ¿Por qué hacemos esto? Para poder operar entre expresiones y para poder operar entre números. Menos 3 más x
me va a dar menos 2x. Y 2 más 1 nos da 3. Este menos 2x podemos comprobarlo sacando factor común x, si se quiere. En el paréntesis me va a quedar una cuenta que me va a dar menos 2. Bueno, una vez que llego a este paso, ahora estoy multiplicando la x por menos 2, por lo tanto en el siguiente paso voy a dividir al segundo miembro por menos 2 en esta cuenta. Como 3 dividido menos 2 me da menos 1,5, y por lo general cuando aparecen estas divisiones pueden dar números con comas, entonces por ahí lo que se recomienda para dejar la expresión exacta es escribirlo en fracción. Y 3 dividido menos 2 es la fracción menos 3/9. Y este es el conjunto solución de la ecuación. Bueno, por último vamos a analizar unos casos particulares de ecuaciones, que son las que presentan expresiones que vienen factorizadas. Vamos a ver estos dos ejemplos. En el primer caso, esta expresión está factorizada, es decir, que está expresada como producto de dos factores, ¿no? Y convenientemente igualadas a 0. Para que un producto me dé igual a 0, al menos uno de esos dos factores tiene que ser 0. Entonces lo voy a escribir así. El primer factor es 0 o el segundo factor es 0. ¿Para qué valores de x? Bueno, en la primera ecuación nos queda que x es igual a menos 7, en la segunda ecuación nos queda que x es igual a 3. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación es el conjunto formado por el menos 7 y el 3. Es decir, que tiene dos soluciones esta ecuación. Bueno, y lo que acabamos de decir es una propiedad, ¿no? Cuando yo tengo un producto como este igualado a 0, puedo aplicar esto. Un producto resulta 0 si, solo si, al menos uno de los factores es 0. Bueno, veamos el segundo ejemplo. Acá la expresión no está factorizada, pero la voy a poder factorizar. ¿Por qué? Porque todos los términos que aparecen tienen x. Por lo tanto, acá va a estar implícita la idea del factor común. Lo primero que me conviene es que aparezca el 0 en el segundo miembro. Por lo tanto, este 3x lo voy a traer al primer miembro restando. Y voy a agrupar menos 5x con menos 3x. Esto me va a quedar menos 8x. Ahora, una vez que tengo estos términos, puedo detectar que existe un factor común. No solamente la x, sino entre el 4 y el 8, el factor común es el 4. Por lo tanto, 4x va a ser el factor común. Ahora, ¿cómo obtengo lo del paréntesis? Como dijimos al principio. 4x cuadrado dividido 4x me queda x, y menos 8x dividido 4x me queda menos 2. Por lo tanto, aplicando esta propiedad, yo voy a decir que 4x puede ser 0, o x menos 2 puede ser 0. ¿Para qué valores de x? En la primera ecuación, para el valor 0, y en la segunda ecuación, para el valor 2. Por lo tanto, la solución de la ecuación es el conjunto formado por el 0 y por el 2. Bien, por último, vamos a ver un caso que es el caso de las expresiones como cocientes. Es decir, que tenemos ecuaciones y aparece un cociente, una división. En el primer caso tenemos menos 2x más 6 dividido x menos 1 igual a 0. Cuando tenemos una división que da 0, podemos decir que el número de arriba, o sea, el dividendo, es igual a 0. Entonces, resolver esta ecuación va a significar resolver esta otra. Cuando empezamos a resolver, pasando los términos, me va a quedar que x vale 3. Y efectivamente, la solución de la ecuación es el conjunto formado por el número 3. Porque si yo reemplazo el 3 acá en la x y en la x de abajo, me va a quedar 0 dividido 2. Y 0 dividido 2 efectivamente es 0. En este tipo de ecuaciones, el cuidado que tengo que tener es que justamente cuando yo reemplazo en el número de abajo, en la expresión de abajo, el número tiene que ser distinto de 0. Entonces, una vez que resuelvo, tengo que chequear eso en el denominador. Porque si no, va a pasar como en este caso. Tenemos esta ecuación. Vamos a ver cuándo el dividendo da 0, o sea, el numerador.
y vamos a prestar atención que lo de abajo no me dé 0. Pero como ya vimos de este lado, esa ecuación, la que planteamos menos 2x más 6 igual a 0, da 3. O sea, x vale 3. Y vemos que x menos, o sea, si x vale 3, 3 menos 3 no es distinto de 0. Entonces no está cumpliendo ambas condiciones. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución y lo escribimos así como ya dijimos. Entonces, en este caso, tenemos que guiarnos por esta propiedad. Un cociente resulta 0 si solo si su dividendo es 0 y su divisor no es 0. O sea que vamos a resolver la ecuación para cuando lo de arriba es 0, prestando atención que lo de abajo, con esos valores, no sea 0. Bueno, con esta explicación van a poder hacer los ejercicios 1.6.2, el 1, el 2 y el 3 del libro, que son equivalentes a los ejercicios 17, 18 y 19 de la práctica 1.